buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Debaten diputados de Guantánamo y Santiago de Cuba ante proyecto de ley del Código de Trabajo. Celebra Angola, aniversario 38 de su independencia. Decreta Filipinas estado de calamidad por el paso del tifón Haiyan. Rinden sentido homenaje a la fallecida cantautora Teresita Fernández. Diputados de las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba debatieron en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo posibles modificaciones y propuestas al anteproyecto de ley del Código de Trabajo. Las leyes rigen el universo de la vida del hombre, por eso la discusión del anteproyecto del Código de Trabajo en Cuba, aunque finalizó en los centros laborales del país y en círculos de trabajadores por cuenta propia, continúa en un proceso de cambios y adiciones ahora en las voces de los diputados del Parlamento cubano y de sus máximos representantes. Ante la presencia de parlamentarios de las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, afirmó que se trata de conformar un documento digno que garantice los derechos y deberes de los trabajadores cubanos. En el país se han recogido más de 171.600 propuestas, de las cuales el 70% se refieren a cambios en los contratos de trabajo, en el régimen laboral, las vacaciones, el salario y la solución de los conflictos laborales. Capítulo 3, referido a los contratos de trabajo, se precisa que el contrato de trabajo se concierta por escrito en todos los casos. Se adiciona el uso del contrato determinado para los cursos de capacitación a trabajadores de nueva incorporación, que es una modalidad que cada vez se usa menos, y se incorpora un artículo para establecer la preparación del recién graduado con una duración que no exceda de 1 año. Esta joven abogada, por ejemplo, agregó que en el sector no estatal el contrato de trabajo debe realizarse de manera obligatoria, refiriéndose al artículo 64, capítulo 7 del anteproyecto de ley. Mi preocupación es aquellos que no son contratados mediante un contrato de trabajo quedan desprotegidos, porque un contrato civil o un contrato económico no garantiza derechos laborales. No garantiza jornada de trabajo, no garantiza salario, no garantiza seguridad y salud. La protección a las gestantes, el tiempo del adiestramiento laboral y el salario de los trabajadores fueron de los temas más debatidos en el Salón de los Vitrales de la Ciudad Héroe, donde una vez más el anteproyecto de Código de Trabajo continuó perfeccionándose. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La luchadora argentina Edith Gay recibió la medalla de la amistad que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba a propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Kenia Serrano, impuso esta medalla a quien, aún después de sus 75 años, milita en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, forma parte de su Comisión de Solidaridad Internacional y actúa como animadora cotidiana de la labor de quienes luchan desde esa trinchera de los derechos humanos. Pero además, por su destacada participación en actividades de solidaridad, así como por ser una activa defensora de la causa de los 5, desde que se integra como fundadora al Comité Argentino por la Libertad de nuestros compatriotas presos injustamente en cárceles del imperio. Se premia así la trayectoria de alguien que desde 1959 forma parte del Comité de Solidaridad con Cuba en la Argentina. Integró el comité organizador de 8 festivales mundiales de la juventud, colaboró con Gladys Marín y Salvador Allende y por su quehacer político estuvo detenida en varias oportunidades. Queda entonces en su pecho este regalo de Cuba. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 11 de noviembre de 1975, el primer presidente de la República de Angola, Agostinho Neto, proclamó el fin del colonialismo portugués. La fecha fue conmemorada hoy en esa nación africana. Angola cumple 38 años de vida independiente, una efeméride que se conmemoró en medio de un colosal programa de reconstrucción nacional. El gobierno del presidente Eduardo dos Santos declaró feriado este lunes.
Diversas actividades se realizaron en todo el país. El acto central por el Día de la Independencia se realizó en la provincia de Benguela, ubicada al sur de Luanda, la capital. El evento estuvo presidido por el vicepresidente del país, Manuel Vicente. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. A propósito de este efeméride, hoy a las 9 de la noche el canal educativo estrenará el documental Anécdotas de Angola de la periodista Magalis Rodríguez Barona. Bien temprano en la mañana del 10 de noviembre de 1975 se inició el combate. Las tropas angolanas y cubanas propinaron una aplastante derrota a los racistas sudafricanos. Los medios blindados de los agresores fueron puestos fuera de combate y su infantería sufrió numerosas bajas. El pánico se apoderó de sus hombres y los jefes militares decretaron la retirada y la destrucción de puentes y caminos para evitar la persecución. Luanda estaba a salvo. En el primer minuto del día 11 de noviembre de 1975, el presidente Agustino Neto proclamó en un mitin multitudinario el nacimiento de la República Popular de Angola. Desde entonces, angolanos y cubanos festejan juntos cada nuevo aniversario y trabajan unidos por construir una Angola próspera y desarrollada, donde todos sus hijos vivan en paz. Magalis Rodríguez Barona, Redacción Internacional. Filipinas decretó este lunes el estado de calamidad, mientras comienza a llegar la ayuda exterior ante la grave situación que vive el país tras el paso del tifón Haiyan. Según cálculos del gobierno, los muertos pueden sobrepasar los 10.000 y se reportan enormes pérdidas materiales. El presidente filipino Benigno Aquino intenta evitar con esta medida la especulación y el acaparamiento, así como imponer un control de precios a los bienes de primera necesidad. La Organización Mundial de la Salud envió un cargamento de medicinas y suministros para intervenciones quirúrgicas. Por su parte, Naciones Unidas calcula que más de 1,5 millones de niños han sido afectados por este fenómeno climatológico. Ahora mismo lo más importante es garantizar su supervivencia, prevenir enfermedades que puedan significar más muertes y la protección, para evitar tráfico de niños, identificar a los niños y reunificarlos con sus familias. Filipinas es el segundo país más vulnerable por el cambio climático, con 22 tifones anuales de media, lo que genera constantes daños imposibles de sufragar. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Y marcada por la tragedia del pueblo filipino, este lunes comenzó en Varsovia, capital de Polonia, la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. En el encuentro se destacó la necesidad de trabajar para alcanzar un acuerdo global de reducción de emisiones en la próxima cumbre de París 2015. La comisionada filipina llamó a las naciones desarrolladas a financiar medidas contra el cambio climático y a apoyar a los damnificados por los desastres naturales. La conferencia, que culminará el próximo 22 de noviembre, prevé sesiones de trabajo durante los 6 primeros días y en la segunda semana la participación de altos representantes de los países miembros. El Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccionará en Irán un reactor nuclear y una mina de uranio tras llegar a un acuerdo con las autoridades persas. Esas acciones se efectuarán dentro del marco legal del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, del que Irán es signatario. El gobierno de Teherán permitirá revisar la planta de Arak, el sitio donde las potencias occidentales afirman que se fabrica una bomba atómica. El Organismo Internacional de Energía Atómica y las autoridades iraníes se proponen fortalecer la cooperación y el diálogo mutuo. Además, la nación persa brindará información sobre los nuevos reactores construidos. También se reportarán datos acerca de los 16 sitios de su territorio donde erigirá nuevas plantas nucleares. Miles de palestinos recuerdan este lunes en Cisjordania el 9º aniversario de la muerte de Yasser Arafat, al tiempo que aumentan las demandas para que se aclaren las causas de su muerte. El acto principal tuvo lugar en la ciudad de Nablus con la participación de miles de estudiantes y dirigentes políticos de las principales facciones nacionalistas palestinas.
También en Jenin y otras ciudades cisjordanas fueron convocadas ceremonias de homenaje. La semana pasada, una comisión oficial palestina acusó a Israel de estar detrás de su asesinato tras corroborarse por 2 prestigiosos institutos científicos que en los restos de Arafat había concentraciones de polonio varias veces superior a la normal. Saludos amigos del deporte. Matanzas se reafirmó entre los punteros y los indios del Guaso sacaron un triunfo que dejó boquiabiertos a los villaclareños en la continuación esta tarde del Campeonato Cubano de Béisbol. Los cocodrilos cortaron la buena racha de la Isla de la Juventud y se impusieron 7 anotaciones por 2. La victoria correspondió al lanzador Joel Suárez, de muy buena labor, respaldado por una ofensiva de 11 imparables. Otro Suárez, Luis Manuel, se fue cabizbajo del Cristóbal Labra, en lo que fue su segundo descalabro de la campaña. En el Ban Troy, los locales guantanameros vencieron a Villa Clara con score de 11-8. Los del Guaso marcaron rally decisivo de 8 en la parte baja del octavo, cuando parecía segura la victoria naranja. De esa forma sentenciaron el choque, donde además conectaron cuadrangulares Robert Luis Delgado y Bismay Santos por los triunfadores. El éxito fue para Oriol Viscovas y la derrota para el zurdo Marlon Romero. Por su parte, el artemiseño Miguel Laera no dio respiro a los cienfuegueros, que volvieron a caer, esta vez 6 anotaciones por 1 en 8 entradas a causa de la lluvia en el 26 de julio. Los de la Perla del Sur, a pesar de conectar la misma cantidad de imparables que sus rivales, no lograron pisar el home en más de una oportunidad. En el choque hubo vuelas cercas del artemiseño Dayan García. Finalmente, en el Mártires de Barbados, Granma y Mayabeque protagonizaron un cerrado duelo que finalizó con balance favorable para los visitantes 6-5. Mario Batista archivó su primer éxito de la serie, con salvamento para Leinier Rodríguez, muy activo en estos inicios, al extremo que resultó su cuarto salvado. Por los alazanes, Carlos Benítez sacó la pelota del parque entre Ray Center. Desde las 7:15 de la noche enfrentan Santi Espíritus y Pinar en el Huelga, Ciego de Ávila y Camagüey en el Cepero, Industriales Las Tunas en el Latino y Santiago de Cuba Holguín en el Guillermón. Este último se transmite en estos momentos por Tele Rebelde. Finalmente, luego del descanso de hoy, mañana se reanuda la discusión del título en el Campeonato Mundial de Ajedrez con sede en Chennai, India. Enfrentarán por tercera vez este martes el gran maestro indio Viswanathan Anand, actual monarca del orbe, y su homólogo noruego Magnus Carlsen, número 1 del ranking mundial, con 2.775 puntos. Los 2 duelos iniciales concluyeron con la división del punto. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Nosotros continuamos ahora con otras informaciones del ámbito nacional. La siembra de tomate avanza en el Valle de Caujerí, principal zona hortícola de Guantánamo. Los productores esperan cosechar cerca de 9.000 toneladas y contribuir a la sustitución de importaciones. La venidera cosecha en el Valle de Caujerí será cerca del 20% mayor que la precedente, marcada por el esfuerzo hecho para mitigar los daños del huracán Sandy. Hasta ahora, los campesinos sembraron más de 200 de las 564 hectáreas planificadas. Tenemos previsto sembrar 296,5 en el mes de noviembre y 56 en el mes de diciembre hasta el día 15 de diciembre. Para ello usan la variedad cubana Botijón de buenos rendimientos agrícolas y alto contenido de sólidos solubles. La meta es lograr no menos de 15 toneladas de tomate por hectárea, según informaron al primer secretario del partido en Guantánamo, Denny Lagrasa Ares, durante un recorrido por varias cooperativas en el que apreció la marcha de la siembra. La mayor parte del área recibirá posturas proveídas por las casas especializadas de 3 CPA, entre ellas la Domingo Hernández. Hasta ahora, bueno, tenemos 10,1 hectáreas sembradas y debemos concluir antes del 15 de diciembre la siembra de las restantes 20 hectáreas que nos faltan. Entre enero y abril, la Domingo Hernández cosechará 400 toneladas de tomate para la industria. En tal sentido, Legrasa Ares recordó a dirigentes estatales, empresariales y campesinos el deber de cumplir la entrega de las más de 7.300 toneladas a la industria que funciona en el Valle como parte de un programa gubernamental de desarrollo. Otras 1.500 serán entregadas a la fábrica de la capital de la provincia. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas noches. Como les muestro en las imágenes del satélite meteorológico, continuamos bajo la influencia de las altas presiones con poca lluvia en el oriente y centro del territorio y todavía persisten algunos nublados, sobre todo en las provincias más occidentales, y se deben a la presencia de esta vaguada que se mantiene sobre el sudeste del Golfo de México y que mañana va a estar algo más estimulada. Otras condiciones favorables también para algunos chubascos, sobre todo en zonas de la costa norte por la tarde. Por tanto, tendremos un amanecer en el occidente parcialmente nublado, algunos nublados ocasionales en zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas estarán entre los 21 y hasta 24 grados Celsius. Por la tarde se esperan algunas lluvias con chubascos ocasionales hacia zonas de la costa norte y poca lluvia hacia zonas del interior y sur, con máximas que oscilarán entre los 29 y hasta 31 grados Celsius. Los vientos en esta parte del territorio soplarán del este hasta 25 kilómetros por hora. En la región central un amanecer parcialmente nublado, algunos nublados de forma ocasional en la costa norte, con mínimas que oscilarán entre los 21 y llegarán hasta 23 grados. Por la tarde se esperan algunos chubascos de manera ocasional en zonas de la costa norte y máximas que oscilarán alrededor de los 31 grados Celsius. Tanto en el centro como en la parte oriental los vientos continuarán soplando del nordeste al este, también hasta 25 kilómetros por hora. En las provincias orientales un amanecer soleado y estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte con mínimas de 22 y hasta 24 grados Celsius. Por la tarde se esperan escasas lluvias en esta parte del país y con valores máximos de temperatura entre los 31 y hasta 33 grados Celsius. Ahora bien, para los próximos 3 días se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que incrementará algunos nublados y lluvias, sobre todo en las provincias del occidente. Este sistema va a continuar su avance hasta la región central, donde comenzará a debilitarse, pero algunos nublados continuarán ocurriendo con algunos chubascos hacia zonas de la costa norte de gran parte del territorio. En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso, sobre todo en las máximas, que estarán alrededor de los 28 y 29 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales. En resumen, para mañana, nublados ocasionales con algunos chubascos en zonas de la costa norte, del occidente y centro del país. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. El gobierno de Bolivia expresó su disposición de restablecer el diálogo con Chile. Cualquier acercamiento estará mediado por la decisión de negociar una salida al mar para esa nación andina. El presidente Evo Morales aseguró que la posibilidad del acercamiento debe basarse en la disposición de entablar conversaciones con resultados. El mandatario afirmó que la demanda marítima presentada por su país ante la Corte Internacional de Justicia no cancela la opción del diálogo. Morales agregó que Chile debe presentar una propuesta para ofrecer a Bolivia una salida al Océano Pacífico con soberanía. El presidente Evo Morales anunció este lunes que Bolivia cerrará el año 2013 con 6,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, un récord histórico. Con más informaciones sobre este y otros temas, acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añé, y a toda la teleaudiencia. En efecto, en la historia de Bolivia nunca hubo semejante crecimiento económico. Triplicó sus resultados gracias al esfuerzo del pueblo boliviano, del sector productivo y a las nacionalizaciones, afirmó el mandatario de la nación andina. Evo Morales dijo además que en 2014 la inversión pública superará los 6.000 millones de dólares. En el sur de Bolivia, Morales recibió proyectos de los alcaldes de Chusquisaca para ser financiados con recursos del programa Más Inversión para el Agua. Según medios de prensa, la economía boliviana también ha tenido este año uno de los mejores desempeños de la región por el aumento del consumo doméstico y de las exportaciones del gas natural a los vecinos Argentina y Brasil. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que esta semana el gobierno de su país se desplegará por todo el territorio con el objetivo de mantener una ofensiva económica para que los precios sigan bajando hasta donde tienen que bajar. El precio justo, dijo en cadena nacional por radio y televisión. Hay algunas empresas que han puesto un cartelito, mañana venderemos el 50%. Venda el 50% si quiere, pero de que llegamos, llegamos. Porque si de repente ellos bajan 50% por algo es, ¿verdad? Por algo es. Vamos a alimentos, textil, calzado,
ferreterías, electrodomésticos, juguetes y vehículos. Y nosotros ir regularizando y armando el mapa de regularización de todo el funcionamiento de la economía. La economía productiva, el dinero que invertimos para importar el complemento necesario para nuestra economía. Y seguimos en Venezuela, donde este lunes se reúne el sector del transporte del Mercosur. Entre los objetivos de la reunión está previsto debatir la búsqueda de estrategias para facilitar y promover la disminución de las asimetrías y el libre transporte comercial. El presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela, Noel Arteaga, detalló que se trata de un subgrupo del Mercosur que constituye para el país suramericano un espacio de negociación técnica permanente y de interés económico regional. El representante de Venezuela recordó que en 2012 su país se constituyó como miembro pleno del Mercado Común del Sur, acontecimiento que coloca a la República Bolivariana en la perspectiva histórica de luchar por la Unión Suramericana. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches, bienvenido a este segmento de actualidad cultural. La directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, regresó de España luego de los homenajes que recibiera en ese país por los 70 años de su debut en el rol de Giselle. La compañía cubana continúa su gira por varias ciudades españolas hasta el 1 de diciembre. A 70 años del debut escénico de Alicia Alonso en el personaje de Giselle y 65 de creado el Ballet Nacional de Cuba, esa institución rindió homenaje a la prima bailarina absoluta con una función especial de ese clásico en el Teatro de la Maestranza en Sevilla, España. El público se encantó, decían que era el mejor Giselle y lo consideran que tiene el estilo, la forma de bailarse, como es el gran clásico. La crítica especializada española y la presentación del libro Alicia Alonso o la eternidad de Giselle, entre otros reconocimientos y homenajes, fueron muestra de la admiración del público sevillano por la prima bailarina absoluta. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy fueron distinguidas como Patrimonio Cultural de la Nación las parrandas de Chambas, municipio de la central provincia de Ciego de Ávila. La declaratoria aconteció en medio del primer Simposio Nacional de Parrandas, que por estos días tiene lugar en Punta Alegre, a propósito de los 200 años de esa manifestación de cultura popular en nuestro país. Y la entrañable cantautora cubana Teresita Fernández fue sepultada hoy en la necrópolis de Colón. Teresita murió a los 82 años y a su sepelio acudieron personalidades de la cultura nacional y cientos de admiradores. Otra vez la guitarra y la música de Teresita escribieron la historia, no de su despedida, porque hay voces que no pueden morirse nunca, sino la de este homenaje que sus amigos y admiradores tributaron a esta niña poema que devino canción. Su generosidad excepcional, su nobleza excepcional, esa manera de entregarse a su arte, de entregarse a los receptores de su arte, a este pueblo. Muchas generaciones de cubanos tienen esos personajes maravillosos de Teresita en su Olimpo personal, entre sus paradigmas, entre sus modelos. Se definió siempre como una juglar, como una maestra que cantaba, tal vez por esa facilidad con que hilvanó magisterio y ternura. Y fue una canción infantil que nos gustó a todos, porque todos hablamos de la palangana, la jicotea, esos elementos de cubanidad que ella defendió tanto. Nos deja fragmentos salvables de esa infancia que siempre nos sorprende cuando escuchamos sus canciones. Podemos celebrar haber tenido una gran Teresita Fernández, una niña dueña del gato más querido. Y ojalá los genios no se nos fueran, los ángeles no se nos fueran, porque la tendríamos eternamente, pero no es así. Así que yo creo que mejor pensemos en lo que nos ha regalado. Hay que cantarle a Teresita desde la vida, porque es hoy más que nunca una mujer que guitarra en mano seguirá latiendo siempre que alguien se atreva a encontrar belleza, afectos y ternura en los lugares más insospechados.
Yusilín Suárez y Yenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ha muerto Teresita Fernández. El mundo musical cubano está de luto. Con la partida física de una de las más importantes voces de la canción infantil cubana, se han ido también miles de recuerdos de la niñez. Pero tanto lo cuidé, que parece vinagrito, un gatito de papel. Si el gatico vinagrito o lo feo hubieran sido las únicas obras de esta mujer, ya sería suficiente para garantizarle un privilegiado espacio, no solo en el pentagrama musical, sino en el corazón de millones de cubanos que crecimos disfrutando de sus canciones. En tiempos en que Blancanieves y otros animados universales son casi desconocidos ante la avalancha tecnológica, la obra de Teresita Fernández se erige como estandarte en la formación de esos valores que comienzan a establecerse en la cuna. Se ha ido una de las grandes cantoras del archipiélago, la mujer que llenó con sus canciones el mundo espiritual de millones de niños cubanos. Nos queda entonces la certeza de que hasta las cosas feas, como el gatico vinagrito, pueden cambiar con un poco de amor. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así terminamos este segmento de actualidad cultural. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Hace 38 años Angola se integró al Concierto Internacional de Naciones como país independiente. Sin embargo, medio día antes de la hora cero de aquel 11 de noviembre de 1975, el entorno era incierto aún a solo 25 kilómetros al norte de Luanda. Kifangondo fue la garantía de la proclamación de independencia, con el relato del entonces segundo jefe de la misión militar cubana en Angola, recogido en la serie Operación Carlota del periodista Milton Díaz Canter. Rememoramos hoy la importante efeméride. Teníamos grandes fortificaciones, pero resistimos. Muy importante que resistimos y no cambiamos ninguna de las fuerzas que estaban. Para este combate del 10, la noche antes nos llegan una compañía del batallón de las tropas especiales del Ministerio. Bueno, lo armamos, lo vestimos, otra cosa. Y como era de noche, nosotros lo cogemos y lo movemos cerca de Quifandongo. Y no rompieron. Entonces esas fuerzas al otro día ya se movieron para la dirección del sur. Y cuando ellos se desplegaron, se encontraron con un poder de fuego diferente al que ellos lo habían vivido. Y como estos artilleros de nosotros eran tan buenos y este un buen le dieron al blanco. Y hubo un momento que se disparó con todo aquel poder de fuego. El resultado del combate del día 10, el enemigo retrocedió, que dicen que la fuerza de Zaire llegaron a Zaire. Y fueron titulares en la emisión estelar el debate del anteproyecto de ley del Código de Trabajo por los diputados de Guantánamo y Santiago de Cuba. Las celebraciones en Angola por el aniversario 38 de su independencia. El estado de calamidad decretado por el gobierno de Filipinas tras el paso del tifón Haiyan. Y el sepelio en La Habana de la cantautora Teresita Fernández. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
del Consejo de Estado. La presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Kenia Serrano, impuso esta medalla a quien, aún después de sus 75 años, milita en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, forma parte de su Comisión de Solidaridad Internacional y actúa como animadora cotidiana de la labor de quienes luchan desde esa trinchera de los derechos humanos. Pero además, por su destacada participación en actividades de solidaridad, así como por ser una activa defensora de la causa de los 5, desde que se integra como fundadora al Comité Argentino por la Libertad de nuestros compatriotas presos injustamente en cárceles del imperio. se premia así la trayectoria de alguien que desde 1959 forma parte del Comité de Solidaridad con Cuba en la Argentina. Integró el comité organizador de 8 festivales mundiales de la juventud, colaboró con Gladys Marín y Salvador Allende y por su quehacer político estuvo detenida en varias oportunidades. Queda entonces en su pecho este regalo de Cuba. Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Debaten diputados de Guantánamo y Santiago de Cuba ante proyecto de ley del Código de Trabajo. Celebra Angola, aniversario 38 de su independencia. Decreta Filipinas estado de calamidad por el paso del tifón Haiyan. Rinden sentido homenaje a la fallecida cantautora Teresita Fernández. Diputados de las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba debatieron en el determinado para los cursos de capacitación a trabajadores de nueva incorporación, que es una modalidad que cada vez se usa menos, y se incorpora un artículo para establecer la preparación del recién graduado con una duración que no exceda de 1 año. Esta joven abogada, por ejemplo, agregó que en el sector no estatal el contrato de trabajo debe realizarse de manera obligatoria, refiriéndose al artículo 64, capítulo 7 del anteproyecto de ley. Mi preocupación es aquellos que no son contratados mediante un contrato de trabajo quedan desprotegidos, porque un contrato civil o un contrato económico no garantiza derechos laborales. No garantiza jornada de trabajo, no garantiza salario, no garantiza seguridad y salud. La protección a las gestantes, el tiempo del adiestramiento laboral y el salario de los trabajadores fueron de los temas más debatidos en el Salón de los Vitrales de la ciudad Herve, donde una vez más el anteproyecto de Código de Trabajo continuó perfeccionándose. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La luchadora argentina Edith Gaif recibió la medalla de la amistad que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. Denis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 11 de noviembre de 1975, el primer presidente de la República de Angola, Agostinho Neto, proclamó el fin del colonialismo portugués. La fecha fue conmemorada hoy en esa nación africana. Angola cumple 38 años de vida independiente, una efeméride que se conmemoró en medio de un colosal programa de reconstrucción nacional. El gobierno del presidente Eduardo dos Santos declaró feriado este lunes. Diversas actividades se realizaron en todo el país. El acto central por el Día de la Independencia se realizó en la provincia de Benguela, ubicada al sur de Luanda, la capital. El evento estuvo presidido por el vicepresidente del país, Manuel Vicente. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. A propósito de este efeméride, hoy a las 9 de la noche el canal educativo estrenará el documental Anécdotas. Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo, posibles modificaciones y propuestas al anteproyecto de ley del Código de Trabajo.
Las leyes rigen el universo de la vida del hombre, por eso la discusión del anteproyecto del Código de Trabajo en Cuba, aunque finalizó en los centros laborales del país y en círculos de trabajadores por cuenta propia, continúa en un proceso de cambios y adiciones ahora en las voces de los diputados del Parlamento cubano y de sus máximos representantes. Ante la presencia de parlamentarios de las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, afirmó que se trata de conformar un documento digno que garantice los derechos y deberes de los trabajadores cubanos. En el país se han recogido más de 171.600 propuestas, de las cuales el 70% se refieren a cambios en los contratos de trabajo, en el régimen laboral, las vacaciones, el salario y la solución de los conflictos laborales. Capítulo 3, referido a los contratos de trabajo, se precisa que el contrato de trabajo se concierta por escrito en todos los casos. Se adiciona el uso del contrato